de América transmite La Consentida, TV Internacional. Mr. Ruge. En La Consentida Internacional. Radio La Consentida Internacional presenta Dialogando con Osvaldo Rodrigo Oleas Játiva, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Radio La Consentida Internacional, el canal de Mr. Ruge. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad exclusiva de sus participantes. Muy buenos días. Hoy vamos a tener la grata compañía para hablar un poco de deporte con Pablo Ordóñez Valdivieso, sobre todo por las eliminatorias de la Copa del Mundo en el 2026. Pero antes de entrar y darle el saludo respectivo a Pablo, entre telones por ahí me dijo alguien que, y esto que vaya en favor del señor presidente constitucional de la República, don Daniel Noboa Asín. 3 minutitos en esto. Me decía alguien que el prófugo tuvo 8 hidroeléctricas. 8. Y de las 8 trabajó a medio tiempo, un cuarto de tiempo y hasta medio destiempo. Con 3. Y se comió 5. Con las 3, hagamos estito, bueno, ya está hechito. Pero saquemos también un productito para ti, para mí, para ti. Negocio de las hidroeléctricas en esos 10 años de gobierno del prófugo. Y después las otras 5, nanay, se chuparon, se comieron, se embolsicaron, si cabe el término, todos esos dineros. Ahí está todo el ultraje a la economía de la República del Ecuador, así nomás, así nomás. Para el próximo programa, mi estimado Marco Vinicio, mi señora esposa había enviado un cortito del internet. No sé si tú ya lo recibiste porque te envió ella. Yo le dije este rato, envíale este rato, hijita, envíale a Marco Vinicio para que tenga listo para un próximo programa, sobre lo que dice una señora de credibilidad, lo que dice de la candidata González. Clarito dice ahí. Hoy están preocupados de la educación cuando destruyeron la educación. Hoy están preocupados de la energía eléctrica cuando destruyeron la energía eléctrica. Hoy están preocupados de cosas que destruyeron, ahora están preocupados. Y la señora habla maravillas, muy inteligente, muy diestra, muy capacitada en contra de todas estas pillerías y estos pillos. Así que tengan mucho cuidado porque la señora González, candidata de la revolución, no es más que manipulada como pieza de ajedrez del prófugo de la justicia. Ahora sí, Pablito, tenga la fineza, vamos a conversar un poco sobre el deporte. Sea bienvenido. Bueno, muy buenos días, Rodrigo, un gusto estar aquí, gracias por la invitación, a Mr. Ruge igualmente, y bueno, ya que no he podido salir desde mi hogar como lo hago normalmente, pues aquí estoy presencial. Este problema de la luz está afectando, pero bueno, hay que seguir, hay que tratar de adaptarse y como usted dice, sabemos de dónde nace esto, pero mejor no nos amarguemos,
hagamos un bonito programa de deportes. Y bueno, esta semana, bueno, dicho, las 2 últimas semanas hemos tenido eliminatorias y de eso estaremos hablando, y también un poquito del torneo nacional. Sabemos también en torneos internacionales que equipos ecuatorianos han actuado. Todo eso estaremos hablando en esta hora de programa, hoy día sábado 19, ¿no? 19 de octubre. Así es, muy, muy buenos días a todos los oyentes de Radio La Consentida Internacional. Bueno, es todo medio dulce. Los partidos de la Copa Mundo, eliminatorias. Ese 6-0 de Argentina que le propina a Bolivia, le devuelve el 6-0, porque unas eliminatorias de hace unos 10 o 12 años exactamente, unos 8 o 12 años, sí, 8 o 12 años por ahí, Bolivia le puso 6-0 en La Paz, aprovechándose de la altura a la Argentina. Y ahora a la Argentina le devuelve en Buenos Aires el mismo marcador que les dieron a ellos. Bien por Argentina, mal por Bolivia. Brasil ya por fin creo que está empezando a despertarse, parece que se quedó mucho tiempo dormido y le propina al Perú 4 pepinos, 4-0. Ecuador saca un valioso empate en Montevideo a la República Oriental del Uruguay 0-0, y tengo entendido que Paraguay le ganó a Venezuela 2-1 cuando estaba el Paraguay perdiendo. Quiere decir que de ahí se está viendo, señores dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a quien le dejaron ir por regatear el precio, por ser un poco coños, al señor Alfaro. Y el señor Alfaro muy inteligentemente dijo: yo les conozco a todos estos morenitos del Ecuador, yo sé cómo juegan, ya, y les voy a poner un bloque defensivo que se va a parar bien aquí en la cancha y les vamos a controlar. Y el señor Alfaro vino, se salió con las suyas y le controló el partido a Ecuador. Y de paso, no tenemos un rematador, no tenemos un cristalizador, no tenemos una persona que llegue al área disponible en esa bandeja a hacer el gol. Eso es todo lo que está pasando en el seleccionado ecuatoriano de balompié. Y bueno, no podemos hablar mucho del director técnico, sino así un poquitito nada más, porque hay que dejarle ver el tiempo, cómo dirige el plantel, cómo ubica las piezas y cómo está la estructura, lo que se dice siempre en el deporte, el engranaje en un rectángulo. ¿Hasta dónde puede llegar Ecuador? Estuvo en el 4º puesto, hoy bajó al 5º, porque ya se recuperó Brasil. Pero al que le tengo pena, que fue el fútbol más esquemático de América del Sur durante mucho tiempo, muchas décadas, el más esquemático que tuvo Sudamérica, tipo europeo, Chile. Se quedó Chile. ¿Cómo ha bajado Chile? Me da mucha pena, porque los araucanos tenían antes bonito fútbol y tenían buenos valores. Basta recordar a Pedro Araya, a Carlos Caselli, a Iván Zamorano, que hizo una época formidable en el Inter de Milán. Y así tantos jugadores como Alberto Fuyú, Leonel Sánchez, Ignacio Prieto, Carlos Campos, Rubén Marcos, que vino a jugar en el Belén una temporada. Ese tipo de jugadores tuvo Chile. Hoy ya no los tiene. Pablito. Así es. Bueno, en síntesis, ¿cuál fue la fecha número 10? Colombia 4, Chile 0. ¿Sí? Paraguay 2, Venezuela 1, Uruguay 0, Ecuador 0, Argentina 6, Bolivia 0 y Brasil 4, Perú 0. Ahora, yo obviamente respeto, cada uno tiene su concepto, pero le voy a ser muy sincero, sí, Alfaro vino, hizo una muy buena eliminatoria,
también hay que considerar que en ese momento los jugadores de Ecuador pasaban, para la redundancia, por un gran momento. Y hicieron una gran eliminatoria, inclusive goleándole a Colombia, goleándole a Uruguay. Recordemos a Plata, era un show Plata. Ahora ese Plata de las eliminatorias pasadas, de los primeros partidos, porque después se fue quedando, pero no es ni el 10%. Yo he visto los partidos de Plata, inclusive tuve la oportunidad de ver el partido que jugó Plata alineando en Flamengo. Lo sacaron al segundo tiempo, algo así. Y la verdad, nada. Inclusive hay un comentario de Gerson que dice, o sea, adelante de Plata hay 800 jugadores brasileños que pueden cumplir ese puesto. Y tal vez si no hubiera visto el partido, porque uno también tiene que ver el partido, investigar, observar, y si no hubiera visto yo ese partido, hubiera dicho, de pronto es exagerado. Sí, posiblemente no hayan 800 jugadores adelante de Plata que pueden jugar en el Flamengo en vez de Plata, pero la verdad, Plata, yo entre mí decía, chuta, a ver, vamos, por lo menos una hazte. Nada, creo que es una jugada media. Entonces, y yendo al tema, Alfaro tuvo una gran selección porque los jugadores estaban pasando un gran momento. Vamos al Mundial, el primer partido se gana al local, después se empata con Holanda y parece que para Alfaro se logró ya todo. Se logró ya alzar la Copa Mundial. Y no era eso. Ecuador tenía que clasificar, no solamente en la siguiente etapa, sino 2 etapas más, porque tenía equipo. ¿Y qué pasó con Alfaro? ¿Qué es lo que dijo? Sí, ya hemos logrado el objetivo, algo así dijo. Y no era así. Vamos del último partido frente a Senegal, si mal no recuerdo, y nos ganaron. Y nos eliminaron en base de grupos, en fase de grupos. Entonces, para mí, Alfaro, sí, de pronto hizo un buen papel en las eliminatorias porque tuvo jugadores de gran momento ese rato, pero fuimos al Mundial muy defensivo. Creo que llevamos 2 o 3 delanteros. Se llevó inclusive a un jugador que no tenía experiencia en primera división como Kevin Rodríguez. Sí, para mí un gran jugador, pero él debutaba en primera, o sea, él había sido jugador de la Serie B y se llevó como uno de los delanteros, que cuando jugó, lo hizo bien, el poco tiempo que jugó el Mundial, un tipo peleador, un tipo entrador, un tipo con mucha fuerza, pero para mí Alfaro en el Mundial nos quedó debiendo, porque lamentablemente los jugadores no estuvieron a nivel como lo estuvieron en las eliminatorias. Entonces sí, Alfaro vino con Paraguay, nos conoce, todo chévere, su discurso, pero para mí personalmente fue un jugador que aprovechó el momento fue un entrenador que aprovechó el momento de los jugadores que tenía. Un Plata, por ejemplo, estaba al 200%, era un show ese partido frente a Colombia, recuerde, me los bailó a los colombianos frente a Uruguay, y así todos esos partidos, hasta que ya le empezaron a conocer en las eliminatorias, le empezaron ya a marcar duro y se quedó. Por suerte, Ecuador había logrado los suficientes puntos y fuimos al Mundial tranquilamente. Pero para mí, Alfaro sí nos quedó debiendo en el Mundial. Ese es mi comentario, ¿no? Ahora que sí, que en Paraguay, ahora vamos a ver cómo termina, ¿no? Porque también aquí es importante, a ver, sí ha hecho buenos partidos, Paraguay ha ganado un partido y empatado 2 de visitante, me parece. Entonces, vamos a ver cómo termina Paraguay. Vamos a ver. Ahora sí, estamos con Paraguay igual de puntaje. Es más, en estos 2 partidos que se juegan, en estas 2 fechas, yo hubiera preferido que se gane a Paraguay y se pierda con Uruguay. Primero, porque ganábamos 3 puntos y no 2. Y segundo, el rival a vencer es Paraguay, no Uruguay. De Uruguay, Argentina, Brasil, de los por hecho que están clasificados. Están clasificados. Aquí la pelea es Paraguay, Venezuela, ya se metió Bolivia, Colombia tal vez, porque también Colombia se puede decir que está dentro. Entonces, para mí, hubiera sido preferible que se le gane a Paraguay y se pierda con Uruguay. No sé, ese es mi comentario, Rodrigo. Creo que esos 3 puntos de local son un oro y prácticamente perder 2, pudiendo tener los 3, deja mucho que desear. Ir a sacar un empate afuera
que tampoco Uruguay está, aunque Uruguay, a ver, Uruguay le ganó a Brasil en Montevideo 2-0 y le ganó a la Argentina 2-0. O sea que el empate en Montevideo es valioso porque por historia y por todo ese tipo de situación. Exactamente. Pero creo que realmente los puntos que se hacen de local son determinantes. Así es. Y especialmente con selecciones que son rivales a vencer. Hablo de Paraguay, lo que dijimos, ¿no? Bolivia, que se metió en una pelea, pero había que ganar a Paraguay. Claro. Había que ganar. Ahorita la tabla matemática dice que el Ecuador no convence, así clasifique, porque en el momento está en la lucha, pero si logra clasificar, es también porque ahora permiten que sean 7 equipos. O sea, entonces, es un regalo de Pascua, de Navidad, tanto para el 2024, vuelven a comer pavo relleno en el 2025 y tienen toda la salud para ir a la Copa del Mundo en el 2026. Pero hay que convencer, Pablito. Las cosas se tienen que convencer, no dejar a media agua, porque ahorita el fútbol ecuatoriano, en su representación, que es la tricolor, está a media agua. Entonces tiene eso que componerse, porque también creo que empatamos aquí con Colombia. Así es. Y Colombia falló un penal. Falló un penal, o sea, y estamos prácticamente con 4 puntos en desventaja. Y más los 3 que le quitaron por el asunto del señor Montaño. Castillo, estamos completos. Así es. Bueno, vamos a lo que es la tabla de posiciones cuando se han jugado 10 fechas. Quiere decir que ya hemos jugado una fecha en la segunda etapa. Son 18 partidos. Vamos, Argentina tiene 22 puntos. Se han jugado ya 10 partidos. Colombia, 19. Uruguay, 16. Brasil, 16. Ecuador, 13 más 2. Paraguay, 13-0. Ahí estamos en zona de clasificación. O sea, ahorita si se acababa las eliminatorias, íbamos al Mundial. El Ecuador estaba clasificado. Sí, quinto. O sea, qué lindo. Bueno, cantidad más. No hay quinto malo como en el torneo. De ahí, séptimo y en zona de repechaje está Bolivia con 12 puntos. Octavo, Venezuela. Oiga, Venezuela cayó, que Venezuela estaba haciendo una gran campaña y en los últimos partidos se fue de capa caída. Venezuela tiene 11 puntos, Perú tiene 6 y Chile tiene 5 puntos. Ahora, de Venezuela, que está en el octavo lugar, al quinto, que es Ecuador, solamente hay 2 puntos de diferencia. O sea, si Ecuador pierde el anterior, o Ecuador y Paraguay pierden los 2 siguientes partidos y Venezuela gana, nos pasaría. O sea, digámoslo así. Entonces la cosa está muy, muy reñida, ¿no? Ahora, por ejemplo, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil tienen 16 puntos, están a 3 puntos de Ecuador. Ojo que esos 3 puntos de Ecuador también nos quitó, porque hubiéramos tenido 16. Obviamente no subíamos más, porque el gol diferencia igual tenemos 0. Dígame una cosa, topémoslo aquí, porque esto es importante que la gente sepa. ¿Qué mismo pasó con el jugador Castillo? ¿Por qué nos quitan esos 3 puntos? ¿Cuál mismo fue la causa determinante? Y usted lo puede manifestar en el micrófono para que se haya quitado esos 3 puntos. Tal vez la irresponsabilidad de los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Balompié, descuidos. Ya tenemos el caso, Pablito, la época de Mideros. De Montaño, bueno. Y si hablamos de los anteriores, El Niño, Rafa, acuérdese. Pero esto, ¿sabe por qué? Yo no tengo nada en contra del conjunto Barcelona Sporting Club, pero la causa de esto de Castillo fue de obra de Barcelona. Y siempre, como usted muy bien manifiesta, todas las cosas que han sucedido a través de la historia del fútbol de la República del Ecuador se debe a Barcelona, porque Barcelona es el que
el que lleva todos los frutos, las cosas, el consentido, el mimado, el apasionado del pueblo ecuatoriano. Y el Barcelona no es todo. Aquí han habido conjuntos tan grandes como el Barcelona, que sí ha sido un buen equipo como equipo a través de la historia. Tenemos a Liga, tenemos a Emelec, que hoy bastante disminuido desde que se hizo cargo el tricampeonato. Recuerde usted que el exmandatario de la República, que está prófugo en Bélgica, en ese tiempo, pues el Emelec pudo llegar al tricampeonato del fútbol del Ecuador, pero de ese tricampeonato, ahora el Emelec anda de tumbo en tumbo, pero fue un muy buen equipo, indudablemente, ahora bastante disminuido. Tenemos a Nacional de las épocas del bitricampeonato, y tenemos cosas que el Nacional, a base de jugadores fortificados, con buenos directores técnicos, fútbol ecuatoriano, netamente, ¿no? Entonces, también fue un representativo de lujo que tuvo fútbol que exquisito y muy profundo, muy de mucha calidad, ¿no? No podemos olvidar aquellos jugadores que tuvo el representativo militar y que realmente tuvo dirigentes que valían la pena. Pero Barcelona es el causante de la nacionalidad del brasileño Elinho. Después viene Montaño, Montaño del Emelec. De ahí viene Castillo, viene Mideros, por favor. Entonces, y que eso no hagan conciencia los dirigentes, sabiendo la profundidad del asunto, porque saben indudablemente, y que no pueden ellos saltar a la cancha, poner en la cancha en un rectángulo a jugadores que no están porque se han cometido delitos judiciales. Y eso es lo que ha perjudicado al fútbol ecuatoriano. Y ahorita, una vez más, llueve sobre mojado los 3 puntos que están quitados, porque el Ecuador en este momento debería tener 16, tiene 13 por causa de la irresponsabilidad de los dirigentes. Eso es todo. Así es, y ojo, a ver, ¿cuál es el tema? Hubo presión de Barcelona, y hay que decir, sin ser regionalista, pero hay que decirlo como expresión para que Castillo juegue en la selección las eliminatorias anteriores. Castillo sabíamos que era colombiano. Hubo presión, por ahí se consiguieron que un juez le dé como una carta de nacionalización inventada. Además, ese juez está fraudulento. Está preso por el caso Metástasis, ¿ah? El juez que le dio la nacionalidad. Y ese está preso. Tiene que entrar, Rodrigo, al internet, y no es que uno a veces se inventa, no, eso es verdad. Claro. Ya, allá en playas fueron, ya. Pero claro, había documentos de que Castillo había jugado, tenía pasaporte extranjero, etcétera, etcétera. Ahora, entonces claro, si lo hacían tenían que hacerlo bien, pero necesitaban así para que Castillo juegue en la selección y se le pueda transferir. Esa es la idea. Por eso hubo la presión de que Castillo se nacionalice rápido de los dirigentes de Barcelona para que juegue en la selección y se le pueda vender. Ahora, por suerte, y como yo le dije a un amigo también periodista en una radio, por suerte los chilenos se portaron lentos, porque si ese reclamo lo hacían dentro del tiempo que lo podían hacer, el Ecuador no iba a acatar. No iba a acatar, exactamente. Y se iba a Chile. Se iba a Chile, pero no sé. Claro. Y por lo menos a Ecuador le sacaban de torneos internacionales por lo menos unos 4 o 5 años. O sea, ahorita estuviéramos hablando de que Ecuador no fue a Qatar. Teníamos que esperar el 2030. Y Ecuador está viendo las eliminatorias de 9 selecciones y Ecuador en su torneo local. Así de fácil. Yo he investigado, he visto, he hablado. No, es la verdad esa. Es la verdad. Entonces, se quiso presionar para que juegue por la selección. Es así que justamente esto del deporte que estamos tratando hoy viene relacionado con economía y con la política. Exactamente. Porque donde hay mañosería económica y hay mañosería política, también hay mañosería deportiva. Porque esto es un triángulo que no deja de preocupar y que le hace mucho daño a esta república, mucho daño, lamentablemente. Así es. Entonces, eso hay que decirlo, ¿no? Por eso, mire, yo sin querer defender al Independiente del Valle, porque, ojo, como yo hincha del Nacional, obviamente, futbolísticamente, sí le envidio al Independiente, futbolísticamente, porque Independiente ha logrado lo que el Nacional no ha logrado en 60 años. Sí, ser 3 veces campeón internacional,
bueno, ya ser campeón nacional en el tercer año fue campeón local, pero los títulos internacionales de Independiente, entonces claro, sí, posiblemente haya la presión de los jugadores del Independiente o de dirigentes, pero Independiente en este momento tiene los mejores jugadores, tiene las mejores escuelas de fútbol del país. Mire, un Hincapié, ¿de dónde salió? Del Independiente, que ni siquiera jugó en el Ecuador, él fue directamente al Talleres de Córdoba, Argentina, muy joven, y después se fue a Europa. Pacho, o sea, muchos jugadores de esta selección han pasado por Independiente. Sí, ahorita se está, ¿qué le puedo decir? Hablando de Páez. Sí, lamentablemente a Páez se lanzó muy pronto. Un jugador, muy buen jugador, ojo. ¿Por qué le digo? Porque yo veo fútbol, ¿no? Y inclusive cuando Independiente juega los torneos de Copa Libertadores, yo observo en televisión argentina, porque pasan los partidos por televisión argentina, yo trato de ver la televisión internacional. Oiga, y de Kevin cuando juega Independiente o jugaba Independiente y jugaba Kevin, hablaban como que fuera Maradona los argentinos. Ojo, que ellos no son mucho a alabar al extranjero. Entonces, sí, que lamentablemente se le lanzó muy pronto, que de pronto no debió jugar la Copa América, se le debió esperar. A Maradona en el 78 no les llevaron a la selección, porque se decía que todavía no tenía esa experiencia y se dejó pasar. Posiblemente si iba a la selección en el 78, Maradona se quería campeón mundial y en 3, 4 años se hubiera terminado. Entonces, para mí, Páez deben darle descanso, que es un gran jugador, sí. Entonces, ahora se cogen en que Páez es que como es del Independiente, o sea, Independiente tiene los mejores jugadores. Ahora, miren, inclusive miren en la rama femenina, las Dragonas, equipo del Independiente en el Sudamericano, en la Copa Libertadores, lamentablemente perdió con Chile la semifinal y no pudo ir a la final y perdió por penales. O sea, y ahora tiene que jugar por el tercer puesto. O sea, puede ser tercero en América, en Copa Libertadores femenina, el equipo de, porque se trabaja bien, pues, o sea, no es una verdad que no se le puede tapar. Entonces, sí le critican Independiente, sí, posiblemente hay esa presión de que hay jugadores del Independiente, pero siempre ha habido presión. Ahora, muy diferente es que usted presione para que entre un jugador que legalmente puede estar, a que un jugador que no es de aquí juegue como que fuera de aquí en la selección, así de fácil. Qué cosas, ¿no? Esos son los bagajes del oficio y, bueno, en nuestro país se hacen las cosas sin pensar. A propósito, sigue al frente del Independiente la persona que formó el Independiente del Valle. Claro, bueno, Independiente es una empresa, ¿no? No es un equipo de fútbol, es una empresa donde es parte de un grupo de empresas. Inclusive le hablan ahora del pollo asesino, porque también no va a decir la marca porque no tengo por qué promocionar esa marca, que también es parte de la empresa de ellos, ¿no? Entonces ahora le critican que el pollo asesino, que dice que esa viejito hay que reconocer, Independiente está haciendo bien las cosas. Independiente, mire, Independiente es un equipo que nace en los 50, como Independiente José Terán. Bueno, después fue José Terán, porque uno de sus... ¿Y de Sangolquí? De Sangolquí. Yo tuve la oportunidad, cuando yo jugaba en el Altamira, de que quedamos campeones barriales, después fuimos a amateur, fuimos a categoría amateur, en primera categoría amateur, y jugamos con el Independiente, jugaban los campeones de cada cantón, y el ganador iba a segunda categoría. Claro. Le hablo desde el año 82. Y ahí el Independiente ya era un gran equipo. Y era el que subía, después bajaba, obviamente, después subía me acuerdo, San Pedro de Cayame, bajaba. O sea, obviamente no tenían ya la experiencia para jugar en segunda categoría. Le hablo hace 40 y tantos años, ¿no? Claro. Y la Altamira, el equipo que yo jugaba, que era del barrio Altamira, fuimos campeones barriales, subimos a amateur, quedamos campeones tercera, segunda, primera, sí, cada año, o sea, legalmente. Y en primera, ya como campeón de primera íbamos a jugar en ese tiempo eran 5 cantones, un torneo entre los 5 campeones de cada cantón, y el ganador iba a segunda categoría. Entonces Independiente tiene una historia desde los años 50, como Independiente de José Terán, porque uno de sus integrantes apellido del nombre José Terán falleció, y le pusieron Independiente de José Terán, y después este grupo de Deles y compañía, hace algunos años atrás, ven qué facilidades había de alquilar un equipo, quisieron un equipo del llamado de la ciudad, estaba muy endeudado,
y optaron por un equipo de segunda categoría a nivel casi amateur y compraron este equipo y lo transformaron. Ahora, si usted tiene $5,000, se pone una tiendita. Si tiene 50,000, se pone un mini mercado, pues, así de fácil. Entonces ellos tuvieron ese dinero, contrataron los mejores jugadores, entrenadores, prepararon bien a sus jugadores y siguen haciéndolo. Entonces, lamentablemente, nos duela como hincha nacional. Digo, chuta madre, Independiente en pocos años ha sido campeón internacional. El nacional ha llegado máximo a un tercer puesto. Pero es así. Ahora de que la presión en la selección Independiente, porque de les manejan, esos son. Y por último, gracias, pues, y por de les tenemos los jugadores. Porque Hincapié, Pacho, etcétera, varios jugadores de la selección han sido nacidos en Independiente, pues. Productividad, porque, y fíjese, hay una especie de historia en que se menciona, se escucha, se oye que el presidente de Independiente del Valle quiso hacerse cargo de Sociedad Deportivo Quito. Se quiso hacer cargo, pero ahí hubo una especie de mafia de 4, 5, 8, 10 personas que le manejaban al Quito. Y no permitieron que el presidente, muy prestigioso, efectivo, consciente de lo que es el fútbol, no le dejaron ingresar. Y ahí están las consecuencias. Este equipo llamado Sociedad Deportivo Quito, no sé ni dónde está, en qué serie está. Deportivo Quito está jugando el torneo de segunda categoría nacional. Ojo, ya le vamos a dar. A ver, el tema de Deportivo Quito, ¿sabe cómo fue? Que parece que quisieron adquirir al Deportivo Quito, pero se dieron cuenta que Deportivo Quito tenía una deuda inmensa. Recuerde que una universidad le quiso apoyar al Quito, no sé cuál universidad fue que le quiso, la SEC, le quiso apoyar. Cuando se dieron cuenta de que tenía una deuda monstruosa, ¿qué dijeron? Vea, preferible pagar los 4 millones por rescindir el contrato que pagar la deuda. Y se fueron. Tengo entendido que Deller y compañía lo quiso adquirir al Quito, pero se dieron cuenta que tenía una inmensa deuda. Ahora usted si compra una empresa, compra un negocio, no va a comprar con una deuda, pues. Imposible. Entonces, así de fácil, ese fue el tema. Ahora, ojo, con Sociedad Deportivo Quito, Rodrigo, porque usted tiene sangre azul y grana también en sus venas. A usted le conozco más de 30 años, Rodrigo, y sé que usted tiene sangre, o tenía sangre azul. ¿Qué pasó con Deportivo Quito? Deportivo Quito jugó el torneo de la provincia de segunda categoría. Después de la Serie B es segunda categoría. 21 equipos ubicados en 3 grupos de 7 equipos cada uno. Ya. Lamentablemente el Deportivo Quito no pudo acceder ni al primero ni al segundo puesto de su grupo. Por lo tanto, no jugó el sextangular final del fútbol de Pichincha para sacar a los representantes al torneo nacional y sacar el primero, segundo, el campeón, segundo, tercero. Ya, los 6 que fueron al sextangular final, esos 6 iban a participar en el torneo nacional. ¿Qué pasa ahí? Obviamente aquí tengo los nombres. ¿Qué pasa? Que van 6 equipos al torneo nacional. Pero entre esos 6 equipos había 2 equipos, el Patrón Mejía y el Independiente Junior. Pero estos equipos lamentablemente no tenían bien sus documentos. Por lo tanto, se les elimina de participar en el nacional, pese a que lograron ir al sextangular de Pichincha. Entonces se elimina al Independiente y al Patrón Mejía, equipo también nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se busca 2 equipos más que le sustituyan. Y se le pidieron a la Universidad Internacional, me parece, que participe. No dijo, no, gracias. Entonces, los siguientes terceros mejores de cada grupo era el Deportivo Quito y el AB25 de Antonio Valencia. Entonces, el Deportivo Quito y el AB25, que es de Antonio Valencia, juegan en representación de Pichincha al campeonato nacional de segunda categoría.
Entonces, es así como se maneja este tema. Y ahora el Deportivo Quito está actuando en el torneo nacional de segunda categoría. Mira, aquí están los grupos, ¿no? De la segunda categoría, los 3 grupos de Pichincha, ¿no? Aquí están los 7 de acá, que quedó en el primer grupo quedó campeón Miguel Iturralde, Independiente Junior. En el segundo grupo estuvo el Deportivo Meridiano y el Ampetra. Y el tercero estuvo Vinotinto y Patrón Mejía. El Deportivo Quito fue tercero en su grupo, por lo tanto no clasificó al sextangular final y tampoco iba a participar en el nacional. Pero al Patrón Mejía le eliminan por no tener la documentación. Ahí entra el Quito. Y ahí entra el Quito. Y ahora el Quito está jugando el torneo nacional. El primer partido jugó contra un equipo de Playas, ya lo eliminó. Y ahora va a jugar con un equipo en Machala, que es el equipo filial de Lorense. Entonces, y demuestra, o sea, juega con tal equipo, y de vuelta ganó, sigue clasificando, perdió, eliminado. Entonces el Deportivo Quito ya pasó la primera ronda, que son como 64 equipos. Ahora están en los 32avos, después a los 16avos. O sea, es todo un recorrido. Un calvario. O sea, mire, bajar a segunda categoría es fácil, porque de la Serie B baja directo a la segunda categoría provincial, directo. Pero para subir tiene que ser campeón provincial, ir al nacional, ser campeón nacional, y ahí sí sube a la Serie B. Entonces ahora Deportivo Quito está jugando en los 32avos de final. O sea, ya clasificó a los 32avos, le toca con un equipo filial del Orense. Ya le ganó a Playas y ahora pues obviamente esperemos. Yo le digo, Deportivo Quito hace falta en primera categoría. Sí, hace falta. Sí. Sobre todo por lo que es el papá de la liga. Sí, bueno, aparte de eso, ¿no? Porque son equipos de historia, son equipos que han ganado un prestigio. Bueno, Deportivo Quito ya ha logrado 5 títulos. Entonces yo creo que son equipos que se merecen. No tengo lamentablemente quién fue el sextangular final, pero esa es más o menos la idea de cómo está Deportivo Quito. O sea, Deportivo Quito ahorita está entre los 32 mejores equipos de segunda categoría. Si gana a este equipo, creo que es filial de Lorense, y va a jugar allá en Machala y después juega acá. Si le gana, estaría entre los 16 mejores. Así que iría subiendo. Ahora, en esa categoría hay equipos como Liga de Puerto Viejo, está el Olmedo también, está la Liga de Cuenca, está el Juventud Italiana. No es tan fácil, ¿no? O sea, están equipos de renombre, ¿no? Porque tengo alguna lista pero entonces, esa es la forma cómo se maneja el fútbol nacional. Entonces, esperemos que Deportivo Quito vea, por ejemplo, de Manabí, quiénes son los clasificados. Por ejemplo, de Pichincha está Miguel Iturralde, Atlético Vinotinto y Deportivo Quito, que son los 3 que han quedado de los 6. Los otros 3 se les eliminó en la primera fase. Por ejemplo, de Manabí está la Liga de Puerto Viejo, La Paz, Juventud Italiana, Jipijapa, 11 de Mayo y Nuevo Porto. Del Guayas también está en segunda categoría, está el Patria, Everest, Naranja Mecánica, que es una filial del Barcelona, Toreros Fútbol Club, que también es otra filial del Barcelona, y Atlético JBG, que no sé qué es. Por ejemplo, de la SUAY está el Cuenca Juniors, del Avicep, de Chimborazo está el Olmedo y el Daquilema, del Oro está Huaquillas Fútbol Club y Cantera Orense, que es el equipo que se va a enfrentar al Quito. Entonces, ese es los clasificados, los 32 que han quedado ahorita vivos. O sea, básicamente, a mí me gusta manejar también lo que es la segunda categoría. No, es que es importante. Porque a veces dice como usted, ¿y dónde también estará el Deportivo? No, y hay gente que es, en las redes sociales, hay gente que es cargosa. Oiga, pero si ese equipo ya está jugando en los parques, nomás en las ligas barriales. No, señor, Deportivo Quito está jugando en segunda categoría. A propósito, yo he notado, no a todos, pero sí a una buena cantidad de hinchas de liga que son enemigos del Deportivo Quito. No le pueden ver ni en pintura. Hay un abogado, amigo mío, X, que algún momento decía, y se le cumplió, en parte se le cumplió. Dijo Rodrigo, respetándole a usted y la consideración que le tengo, yo sí quisiera que el Deportivo Quito desaparezca.
Entonces yo le dije, mal por usted. ¿Pero por qué? Porque ya no tendría un rival del peso que siempre fue para la Liga, el Deportivo Quito. Porque, como usted muy bien anotaba, el Quito hace falta en el fútbol profesional de primera categoría. Porque tenía clásicos. Tenía clásicos con Barcelona. Sí. Tenía clásicos con el Aucas. Tenía clásicos con el Nacional. Eran apasionados los clásicos con el Nacional. Y yo he visto partidos con el Nacional que eran verdaderas batallas campales. Y tenía partidos hermosos, dignificantes, lindos, de lado a lado, porque el fútbol se parecía mucho a la academia con la bordadora. Ver en las épocas de historia del fútbol del Ecuador y de Pichincha en particular, enfrentamientos entre el Deportivo Quito con Liga eran apasionantes, porque se veía fútbol de calidad de lado a lado. Pero hoy hace falta ese equipo y muy lamentable que se haya ido. Y en ese plano, si no logran en Guayaquil, provincia del Guayas, no logran recuperar a su equipo, no pagan los dividendos que están debiendo y las demandas que les están siguiendo, el Emelec corre mucho peligro y sería fatal para el fútbol ecuatoriano que el Emelec baje de categoría. Tienen que meditar mucho los dirigentes del equipo eléctrico. Tienen que meditar, porque el Emelec tiene un buen nombre, tanto en el fútbol ecuatoriano cuanto en el concierto internacional, porque el Emelec en sus épocas de buena historia era un equipo que en el mismo Uruguay decían que tiene un fútbol bello, preciosista, muy atractivo, y hay que pensar, y hay que ir pensando también en que Nacional tiene que recuperar su calidad, porque aún estando presente en el fútbol rentado del Ecuador, el Nacional no tiene esa categoría que tuvo antes. No ha vuelto a producir a esos jugadores que dejaron inspiración, historia en las vitrinas. No se vuelve a ver un Vinicio Ron. No hay un Carlos Ron. Corre caminos. No existe Suet. No se ve Servando Lazo, que también jugó en el América de Quito. No se ven Carlos el Kiko Delgado. No se ve también a Méndez. No se ve a Fabián Paz y Niño. No se ve un jugador de los quilates con la línea de volantes que tenía clase, punto, honor, que jugaba el fútbol con pasión desbordante como José Volter Villafuerte. No se ve. Entonces el Nacional tiene que pensar, y los dirigentes no tienen que pensar en la plata, porque precisamente por estar pensando mucho en el dinero, en el factor económico, le hicieron decrecer a Nacional, por no responsabilizarse como dirigentes para seguir enalteciendo el fútbol ecuatoriano en el Nacional. Tiene que volver eso, tiene que volverse a capacitar, y tiene que haber dirigentes capacitados, no amantes del dinero, Pablito. Así es, y justamente que hemos topado un poco lo que es de Emelec. Mira, también es interesante entrar al torneo local. ¿Cómo están las posiciones cuando se ha jugado 9 fechas de la segunda fase? Primero está Liga Deportiva Universitaria con 19 puntos. Está bien. Y eso que perdió 4-0, ¿no? Así es, en 9 partidos. Segundo está Independiente del Valle con 17. Tercero está Universidad Católica también con 17 porque ayer empató. Cuarto está el Mushuruna con 16. Perdón, el Orense con el triunfo de ayer ya suma también 19 puntos, porque tiene un partido más que Liga. Entonces ya sumó los 19 puntos. O sea, Liga y Orense están primeros en esta segunda etapa con 19 puntos. Ojo, a Liga le falta el partido de esta fecha. ¿Con quién juega?
La liga, ya le voy a dar. Con el técnico, creo. Con el técnico, Con el técnico, en Entonces, Ambato. En Ambato. El Ajá. Delfín está con 14 puntos. El Nacional también tiene 14 puntos. Macará tiene 13. Barcelona tiene 13. Técnico tiene 12. Libertad tiene 12. El Cuenca tiene 8. El Emelec tiene 5. Aucas tiene 5 y el Cumbayá tiene también 5. Cumbayá tiene un partido más, el que empató con Católica. Esa es la tabla de posiciones de la segunda fase. Ahora, vamos al acumulado. ¿Y el Emelec cómo está? Así, a ver, Emelec... Yo le voy a hacer una pregunta a usted sobre el Emelec. Emelec está 14º en la segunda etapa, pero para descender se suma los puntos de la primera fase y de la segunda fase. ¿Y cómo va ahí el Emelec? Emelec, vamos al total de puntos de cada equipo. Independiente del Valle tiene 52 puntos, que es el equipo que ha logrado en 24 partidos. Más puntos. Segundo está Liga con 49, Barcelona está con 47, con 44, Católica está con 42, el Nacional está con 35, Aucas con 34, Musuruna 34, Emelec 32, está en el octavo puesto Emelec. En el noveno está Macará con 31, el Orense tiene ya 34 porque ganó ayer, el Técnico tiene 28, el Cuenca tiene 24, el Imbabura tiene 23, el Delfín tiene 23, Cumbayá tiene 18 y Libertad tiene 16. O sea, difícil que Emelec, porque Emelec tiene que, lo que pasa es que en esta segunda fase Emelec está yendo mal, pero en la primera fase logró muchos puntos. Entonces Emelec está en el puesto octavo con 32 puntos. Prácticamente difícil que ya descienda, porque hay equipos como el Cumbayá y el Libertad que tienen 18 y 16 puntos. Ya está mucha la distancia. Exactamente. Si fuera que descendería en esta segunda etapa los dos últimos, ahí estaría pues peligrando Emelec, porque ahí estaba 14º con 7 puntos, Aucas con 5 y Cumbayá con 4. Ya. Pero se hace la sumatoria de las dos etapas y los dos últimos descienden. Ya. Esto va a llamar la atención a la gente, sobre todo que le gusta el deporte. Y yo le voy a hacer esta pregunta y espero la respuesta. Y vamos a hacer un análisis de la pregunta y de la respuesta. Muy debida, por cierto. Nacional ganó excelentemente bien. Y que se escuche, sobre todo para los políticos, para el que está fugado en Bélgica. Dijo que el Nacional había conquistado los 2 tricampeonatos por trampa. Perdón. El Nacional en los 2 tricampeonatos, como tricampeón, tuvo jugadorazos, y tuvo directores técnicos de primera. Tuvo a Roberto Resquín, que fue un figurón como director técnico en la época de oro del Deportivo Cali en Colombia, por favor. Tuvo a Héctor Morales, que era un estudioso del fútbol, además de ser un gran jugador. Tuvo a Ernesto Guerra, un jugador que ponía un técnico que ponía pundonor, calidad, estilo en un campo de juego. Tuvo a un director técnico brasileño, Roberto Brucese, que dejó estampa en el equipo militar. Y tuvo un tricampeonato, 1976, 1977 y 1978 con figuras consagradas. Después, en 1982, vuelve a repetir y le deja con las ganas de ser tricampeón a Barcelona, jugando un partido neutral en Ambato, porque el Barcelona había sido bicampeón y el Nacional todavía no entraba en etapa de tricampeonato, segundo tricampeonato.
y entra desde el 82 y le deja a Nacional con un triunfo categórico en Ambato, dirigiendo como director técnico Ernesto Guerra. Y se consagra como director técnico Ernesto Guerra. Y gana el campeonato en Ambato en cancha neutral. Le gana 3-0 a Barcelona. Porque tengo buena memoria y recuerdo. A Dios gracias. En Cuenca. Y también en Cuenca. Y todos los partidos definitivos, casi siempre Nacional le tenía cogido la caña a Barcelona. Entonces no le deja ser tricampeón en 1982. Y ahí emprende Nacional. En el 82, campeón. En el 83, campeón. Ya tenía bicampeonato. Y en el 84 lo remata con puntillazo y descabello, como se dice en el argot taurino. Y consigue el segundo tricampeonato. Y por eso el Nacional tiene bien ganado el tricampeonato. Entonces el señor prófugo estaba completamente equivocado, porque los dos tricampeonatos, llegando a ser vitricampeón, Nacional los ganó con calidad, Sí. con mucha calidad. Lo que a mí me deja, Pablito, una deuda, una duda, es cómo ganó el Emelec. Llegó a ser tricampeón. Porque después de ser tricampeón el Emelec, ahora no es nada. No es nada, porque habiendo sido un gran conjunto de fútbol, que por algo se le llamó el Ballet Azul, y tenía jugadores en época de Héctor Gauna, de Jorge Bolaños, de Galo Pulido, de Carlos Pineda, de Henry Magri, de Ramón Mayereyer, la época de Pedro Prospiti, un jugadorazo maravilloso argentino, que jugó en las épocas del fútbol de oro de Colombia, en el fútbol uruguayo, seleccionado argentino indispensable en el fútbol argentino, Pedro el Payaso Prospiti. Después vino Oscar Pianetti, otro jugadorazo que fue del Boca Juniors de Argentina, que jugó también la época de oro del fútbol de Colombia. Y vino al Emelec, y vino otro jugadorazo que fue consagratorio en el Independiente Santa Fe de Bogotá, en el Deportivo Cali de Colombia, y vino al Emelec y dio conciertos de fútbol. Pegnotti, Ricardo Pegnotti. Entonces, es lamentable que, habiendo sido tricampeón el Emelec, hoy esté en desgracia total. Yo creo, con el perdón que se merece el público que nos está escuchando, posiblemente el señor prófugo le dejó salando la historia al Emelec. ¿Qué dice usted, Pablito? A ver, también hay que, hablando esto del Nacional, a ver, de los 13 títulos que lo y bien ganados. Obviamente. Bien ganados. Obviamente, 9 son cuando no era dictadura militar. O sea, cuando era gobierno democrático. Gobierno democrático. Sí, ni para que se diga que los militares han metido la mano ahí, ¿no? En el año, y voy a dar por años, porque esto justamente en mi página Fútbol de Antaño Ecuador lo publiqué. Sí, en el año 73 era gobierno militar, pero bien Nacional tenía un equipazo. 76, 77, 78. Tenía un equipazo. Ahí fue cuando había gobierno militar, pero tenía un equipazo. Cuando Nacional logra en el campeonato, cuando teníamos gobiernos democráticos, en el año 67, que ya fue el primer título. Si hubiera sido que Nacional necesitaba el gobierno militar, hubiéramos sido campeones en el 64, que era dictadura militar, y Nacional jugó frente al Quito a la final y perdimos. No pasó nada, Nacional vicecampeón, Quito campeón y punto. Ojo, no jugaron los equipos del Guayas. Entonces hoy habíamos dicho, no, Nacional entra con la dictadura año 64 y hay que hacerle ser campeones. Perdió la final con el Quito. De ahí el Nacional en el 67 logra el campeonato en gobierno democrático. Y con un equipazo. Exactamente. En el 82 igual campeón en gobierno democrático. 83 y 84 en el segundo tricampeonato gobierno democrático. En el 86 gobierno democrático. En el 92 gobierno democrático. En el 96 gobierno democrático. En el 2005 y 2006 gobiernos democráticos. Entonces,
9 de los 13 lograron. Ahora que en el 73, 76, 77 teníamos un equipazo, pues le ganó de largo los títulos, pues. Así que ese campeonato del 73, por ejemplo, estaban, se habían pasado a la Católica, ya en sus últimos años de profesionalismo. Enrique Portilla, Armando Tito Larrea, los dos ya fallecidos, Marcelo Zambrano Iturralde y algún otro que se me escapa. Estaban jugando en la Católica y la Católica tenía un equipazo con Mario Enrique Rafar, Luis Alberto Vera, Cristóbal Mantilla, el arquero era Ricardo Benaver Romera. Bueno, y Cajape, Prisco Cajape, el rey del anticipo, no. Carrera, ¿no? Entonces tenía un gran equipo y a ese equipo le ganó la definición de la final, jugando, por ejemplo, se había pasado el América de Quito, Rodrigo Velarde, ¿no? Había jugadores como Ítalo Estupiñán, Marcelo Vicente Cabezas, Rómulo Salas, Méndez, Cococho Escalante, Cabezas, todos ellos. Torres Garcés, en ese momento era Torres, no Garcés, o sea, era Carlos Torres Garcés. Y después fue Garcés, ¿no? Claro. Entonces, mira que está justamente ese campeón. Incluso también algún momento llegó quien triunfó en Barcelona, en el Emelec. Hizo una gran campaña en uno de los equipos de Chile, creo que en la Universidad de Chile, en la Católica o en la U de Chile, Félix Lazo. Claro, también jugó en el, y también jugó el que se ponía ese gorro para hacer los goles, que hacía el Fruto en el Emelec, y también jugó el Otilino Tenorio en el Nacional. Entonces, Nacional fue la pasión del fútbol, como muchos comentaristas deportivos dicen, el equipo criollo. A mí no me gusta tratarle así al Nacional de equipo criollo. Hay que decir el equipo de puro nacional. Nunca tuvo un jugador extranjero. Y ahí tuvo el mérito propio, como dice la palabra, el mérito propio de ser un gran equipo. A mí me encantaba verle a Nacional jugando con Liga, jugando con el Deportivo Quito, jugando con el América, de las grandes épocas del Escuadrón Verde. Me gustaba verle siempre que le apalee al Barcelona y al Emelec, porque les tenía cogido la caña, les tenía cogido del pelo. Y entonces el Nacional es un equipo que sobre todo hizo respetar el escenario de la Atahualpa. Porque antes Emelec y Barcelona venían a ganar a todo el mundo y ganaban. Hubo alguna vez el patrimonio del fútbol del Guayas, de la ASO, como se le conocía, la ASO. Y acá en Quito teníamos la ABNA, Concentración Deportiva de Pichincha. Entonces, acá el Nacional hizo respetar el rectángulo. Dijo, no, aquí habemos nosotros. Si ustedes han ganado a los otros equipos antes, pues desde 1967 la historia cambió y hasta el día de hoy, sin tener un equipazo nacional, sigue haciendo respetar el rectángulo de la Atahualpa y le sigue goleando a los del astillero Emelec y Barcelona. Es así, porque las cosas son así y se está viendo así. No estoy inventando el agua tibia ni la química orgánica. Así es, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ya creo que se ha hablado, ¿no? Lo que es Nacional, lamentablemente en estos últimos años no ha hecho lo que debía haber hecho, ¿no? Sociabilizar más con los civiles, buscar más el aporte de los militares, pero no como era antes, que era una ley, porque cuando Nacional aparece era una ley que los militares tenían que aportar. Los militares, no el Estado, porque es muy diferente que el militar aporte y no el Estado. ¿Por qué le digo? Porque muchos dicen es que el Estado apoyó. No. Es como cuando alguna vez le dije al director de la empresa, dije, o sea que tú estás pagando al Nacional,
Me dice, ¿cómo así? Es que tú me das un sueldo y yo de mi sueldo doy al nacional. O sea, el Estado daba a los militares y los militares aportaban al nacional obligatoriamente así, pero así. Yo cuando estuve en la central estudiando los 3 primeros años, tuve que aportar a la liga profesional. Era una obligación y tenía que aportar. Pues son aportes que son obligatorios que nacen cuando nacen estos equipos, ¿no? Entonces, eso nomás. Ya no hablemos más, no diga del 3-0, Rodrigo, porque a mi amigo Mr. Ruge, ¿qué ves ese día? ¿Cómo les va, jóvenes? ¿Cómo están ustedes acá haciendo un fútbol deportivo chiquito? Por eso se ha ido abajo al departamento. No, y usted sabe que estamos en la construcción, ¿no?, de la radio, y que la radio va a quedar muy bonita. Y quiero decirle, porque digo, amigos de los consentidos que van a estar son ustedes, ¿no? Los primeros que tienen que estar en la inauguración. Y como siempre lo decimos, Barcelona tiene lo suyo demostrado. Así y ha sido una bonita referente. Jugada nacional, siempre entregaba preparados a los futbolistas. Y Barcelona siempre lleva a los mejores. Acuérdese de los nombres que le puedo dar. Totalmente de acuerdo. Y Barcelona siempre hizo un buen campeonato con gente de Nacional. Así es. Y la gente de Nacional debe ocupar el primer lugar en convocados a la selección del Ecuador. Debería ser. Sí, por lo que es Nacional. Lamentablemente, ahora, claro, hay equipos como Independiente que tienen sus jugadores en el extranjero. Entonces, sí, esos son la base de la selección. Y está bien, porque, claro, un hincapié, ¿quién le puede decir que es? Toda la selección del Sixto Bisuete, que hizo un buen papel, incluso con el entrenador de la Universidad Católica, son gente que ha traído jugadores y han puesto en la selección, pero no tienen continuación. Así es, lamentablemente eso pasa. Inclusive al principio, los jugadores que salían del Independiente, los jugadores que se les conocía aquí, regresaban por las mismas. Más bien le daba resultados a los jugadores jóvenes que se iban, sin que aquí les conozca, a jugar en el extranjero. Usted ve, por ejemplo, Junior Sornosa, iba y venía, y así varios jugadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir mejorando. Como hincha del Nacional, obviamente espero que Nacional logre llegar a sus fueros, ¿no? Lo que fue el Nacional en los 70s, 80s, 90s y 2005, 2006, ¿no? No sé, mala dirigencia, lamentablemente el aporte del socio civil no es importante como debería ser, pero si usted ve, ahí que la mayoría de equipos tienen problemas económicos, la mayoría. Entonces yo creo que hay que buscar, como se dice, un renacer del fútbol ecuatoriano, de sus equipos, porque todos están con deudas increíbles. Entonces, eso hay que buscar, a excepción de un equipo que nació como empresa. Mire usted el futbolista de Barcelona, el centro delantero de Barcelona que debía estar jugando desde que ya le descubrieron como para venderlo, le tienen en la banca. Ahí es matar, la banca mata a jugadores que deben ser la promesa del fútbol ecuatoriano. Usted dice de Alex Obando. Obando. Sí, lamentablemente se ha hablado mucho de este jugador, inclusive salía de que ya está en el Chelsea, está en el en el Paris Saint-Germain, pero lamentablemente ni en el Barcelona juega. Entonces, ¿cómo le van a mandar? Entonces, claro, no está en su momento, por eso le digo, por ejemplo, Zambrano, yo no sé por qué le pusieron a Zambrano y le dejaron afuera Grueso. No lo pusieron a Grueso, no le convocaron. Convocan a jugadores que ni le toman en cuenta. ¿Para qué le traen? Ahora igual, o sea, es que tampoco de los 20 y tantos que se traen, no pueden jugar todos. Pero, por ejemplo, Jembo, yo no aceptaría venir a la convocatoria, le ponen 3 minutos. A ver, ya dijo el entrenador, y yo creo en el ¿Está lesionado? No. Que está, no lesionado. Que, a ver, estaba jugando en Polonia, y en junio pasa a este equipo Venecia de Italia, pero no hizo la pretemporada con el Venecia. Usted sabe que a mitad de temporada termina e inician los torneos en Europa. Entonces no hace la pretemporada en este equipo Venecia y no viene jugando en el Venecia. O sea que desde junio ha jugado muy pocos minutos en primera categoría, o sea, ha jugado pocos minutos oficiales. Entonces, claro, se le tiene que traer porque por último hay que traer a los jugadores, pues, porque no puedo decir, a ver, voy a traer a los 11 que van a ser titulares y a los 5 que igual van a entrar, porque no saben que aquí se puede lesionar o no se lesiona, o de pronto viene y se enferma aquí. Entonces, sí, en eso yo le doy de pronto la razón al entrenador en parte, ¿no? Porque yo creo lo que dice el entrenador, que no estaba preparado físicamente para actuar. Ahora hay que traerle porque necesitamos tener aquí 22 jugadores por lo menos, pues, y que viajan tantas horas
todos tienen que viajar, pues, y los que juegan, qué chévere, los que no juegan, qué pena. Hay jugadores que igual viajaron tantas horas y ni siquiera jugaron un minuto, pero tenían que estar aquí, porque de pronto en los 2 días que están acá, o estaban en Uruguay, se lesionan, pues ellos tienen que ser los que juegan. Entonces en eso no hay que ser muy, muy radicales en eso, hay que darle también un poco de... Ese es el trabajo del entrenador, que debe estar vigilando, revisando todo lo que hacen los jugadores. En ese caso, el viejito del Alfaro, que fue técnico de acá, se ve claramente que una persona experimentada le dicen, hay un jugador ecuatoriano que está jugando bien, él le va a ver, ese jugador tiene que estar aquí, pero este señor parece que se casó con algún equipo de aquí del Ecuador, o algunos 2 equipos que le quiere poner intención de ponerlo, pero eso no es trabajo. Yo no sé si la mano del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol debería decirle, tengo 3 jugadores que usted no le toma en cuenta, estaremos careciendo de cuota de gol, no hay gol en el país, jugadores que son preparados para hacer goles se desesperan en el medio campo para defender, para jugar bonito, para generar fútbol en las 18 yardas, pero todos patean al aire, nunca lo hacen a ras de piso. Así es, sí. Uno jugó también en el centro delantero, jugó de mediocampo, jugó de carrilero, jugó de backcentro, jugó de líbero. Yo fui campeón con mi colegio. Y aquí en el Olmedo, yo ya estuve con Medrano cuando era entrenador de fútbol de Olmedo de Riobamba. Entonces, imagínense que cuando uno sí se ha pateado un balón, sí puede decir, esto está faltando. Yo le veo que la cuota de gol, por eso le decía en un programa con usted, mi querido Pablo Roberto Ordóñez Valdivieso, que ha venido, gentil saludo para usted por venir acá acompañándole a otro comentarista también que ha tenido mucha talla en radios, el señor Oleas, que ya dialogando que descanse hoy y que haga fútbol. Eso me dijeron a mí. Entonces yo le veo que claramente que carecemos de gol. Sí. Y le poníamos al Watson de ejemplo. ¿Cómo comenzó el Watson? Era un arquero en Perú. Vino acá, quería salir de delantero, un momento se atrevió y le salió bien todo. Sí, bueno, hay cosas que también, sí, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué no se le convocó al arquero del Nacional? Ariel Graciani, ¿no? Sí, ¿por qué no se le convocó al arquero del Nacional? Y se convoca a un arquero que no está pasando por un buen momento como Ramírez del Independiente, y se convoca al suplente de Domínguez, y también se debió convocar a Domínguez, porque ahí los 3 arqueros debieron ser. Claro, pierde la calidad de la categoría, el respeto por los arqueros, sí, y todo. Es que para eso está el entrenador, él sabe quién decide, y lamentablemente, si decide mal, ya él tiene... Ya es problema. Pues, claro, entonces, acérquese al micrófono, porque a decir a lo mejor no le están abriendo todo el volumen, mi querido Pablito. Entonces eso le digo, o sea, el arquero nacional debió estar ahí... no de titular tal vez, pero sí ahí en la nómina, y se convoca. En la anterior convocatoria también estuvo el suplente de Melec, y no estuvo ni siquiera el titular, estuvo el suplente. Entonces son cosas que hay que, de pronto, sí, comete errores, no comete, pero a veces no hay que ser muy radicales, porque claro, después de la guerra, de la batalla, todo el mundo es general, pues, porque si hubiéramos ganado a Paraguay, hubiéramos empatado a Uruguay. Pero ¿están de acuerdo con el empate? ¿Sí les gustó? No, yo sí, pero como le digo, yo hubiera preferido ganar a Paraguay y perder con Uruguay, porque primero... No se podía perder aquí. Exactamente, porque primero eran 3 puntos que se iba a lograr y no 2 que se lograron, y segundo, Paraguay es rival directo y no Uruguay. Claro. Y Paraguay se puso bien. Y se puso bien, y con eso se levantó, y allá fue y ganó a Venezuela. Pero bueno, esto hay que ver ya al final, cuando se han jugado los 18 fechas, aparte 6 equipos al Mundial de 10, creo que, y uno más de un repechaje, creo que es mucho premio. O sea, aquí van a ver cantidad y no calidad. Se va a vulgarizar. Y ya vimos en un Mundial juvenil, me parece que Ecuador le metió 10-0 a una selección de no sé dónde, de no sé cuánto. Es que es así. No, en un Mundial juvenil. Entonces yo creo que se debe dar, claro, hay más equipos que participan en el torneo, pero hay que darle calidad, pues. De Sudamérica máximo pueden ir 4. Como siempre ha sido, ¿no? Hasta allá por último 5 con el repechaje, el quinto, pero no 7, pues, porque va a ir el séptimo, va a ir. No sé, pienso yo. Entonces, eso básicamente. Tremendo. Bueno, les digo que ustedes, antes de despedirnos,
Entren al internet. Yo estuve ayer en el internet observando. Se me ocurrió monear el internet y le vi a Zico. Les recomiendo a los que les gusta el fútbol, les recomiendo, métanse en el internet, en el YouTube, en el Facebook, en el Google y mírenle a Zico. Pongan todas las páginas de Zico. Qué jugador. Bien puesto el pelé blanco. Qué jugador Arturo Coimbra Zico. Tanto en el Flamengo cuanto en la selección brasileña. Un jugador luminoso. Y dominaba las dos piernas porque tenía un dribbling zigzagueante. Zigzagueante. Por ejemplo, no me gusta hacer comparaciones porque es muy chocante. Messi utiliza siempre el lado izquierdo en el dribbling, el regateo, en la gambeta. Y lo mismo era Diego Armando Maradona. El mismo estilo de dribbling, de gambeta de Messi. Entre Messi y Maradona hay un gran parecido y los dos indudablemente geniales en la gambeta, en el regateo, en el dribbling, que es lo mismo los tres términos, vamos a lo mismo, técnicamente hablando en el fútbol. Pero Zico tiene una diferencia con ellos, con Maradona y con Messi. Zico zigzaguea por los dos lados, los dos frentes. Esconde la pelota dentro de las piernas, zigzaguea al lado derecho, zigzaguea al lado izquierdo. Y en los dos frentes se come a todo otro equipo. ¡Qué forma de gambetear! ¡Qué lujo! Y tenía algo de Pelé. Cabeceaba, palomita, y ponía tiros desde fuera del área, desde 30, 40 metros, cuando veía mal colocado al arquero o veía la posibilidad de meter por ahí un balonazo, lo hacía. Zico es un jugador casi completo. Para mí, sin desdibujar y quitar, la calidad indudable e indiscutible de Ronaldinho. Pero y de Zico Ronaldo. sí piensa, ¿no? No es de color. Claro, piensa. Ese sí piensa. Entonces, yo creo, No es negro. sí, yo creo que Zico es un poquito, no mucho más, porque no puedo exagerar, no puedo irme a esos límites, pero creo que Zico es un poquitito más que Ronaldo y Ronaldinho, siendo Ronaldo Nazario un jugadorazo de mucha categoría. Pero me quedo con Ronaldinho, Sí, yo. y siendo Ronaldinho un jugador de cuento de hadas, porque Ronaldinho es un jugador de cuento de hadas, es un jugador muy exquisito, muy apasionado, muy romántico con el balón. Me quedo un poquito más con Arturo Coimbras, Zico. Mírenle, por favor, mírenle a Zico y se van a encantar. Así es, así es. Bueno, como dice Mr. Ruge, sí, yo le vi a Zico, pero yo también me quedo con Ronaldinho. Un crack, un show de fútbol, ¿no? Pero como yo siempre he dicho, no lo comparemos, disfrutémoslos, así como los disfrutamos con todos ellos. Así como los disfrutamos desde el tiempo de Garrincha, que para mí siempre es el ídolo, y por el Garrincha creo que empecé a adorar este deporte y el Brasil en general, pero creo que todos los jugadores tuvieron algo y hay que disfrutarlos a todos, no compararlos. Me quedo con Ronaldinho, porque era un show, era el show del fútbol, ¿no? Como decían de Garrincha, ¿qué decían de Garrincha, Marco Vinicio? Bueno, ese jugador, oiga, con las piernas que tenía, ¿no? Sí. Encorvadas, sí. Claro. Bueno, nosotros tuvimos tuvo poliomielitis. Claro. Sí, bueno, un poquitón de problemas y también era un bandido, pues un mujeriego, Claro, vividor. Claro. Era el 10 del amor. Así es, no, y le gustó mucho el licor. Sí, Eso, y las le, mujeres, pues, eso no. le desvaneció.
Sí, sí, yo tengo, el licor. yo tengo la película de Garrincha. Ahora una pregunta antes de que se vayan, que el señor Félix Torres está un poquito bajón en la defensa. ¿Por qué no le llaman arboleda, una muralla? Sí. Les doy un postre. ¿Cuántos idiomas sabía Pelé? 4. 4 idiomas sabía Pelé. Y tocaba precioso la guitarra. También. Y sobre todo sabía el inglés. El inglés sabía, pero de memoria. Edson Arantes, Sí. Do Nascimento Un Pelé, fuera de serie, un fuera el de serie. mejor Autoeducado, jugador de todos autoeducado, los ¿no? tiempos. Sí, Un autoeducado. Y Empírico. un hombre de mucha categoría de emoción espiritual. Era un hombre Ha transparente tenido y una buena cristalino. formación de niño, porque Sí, eso claro, le rinde también claro, para después. Claro, Pero también indudablemente. en Brasil le critican porque dicen No que fue Plazuela. no quiso ayudar a la Garrincha, que él debió ayudar a la Garrincha. ¿Será eso? A Así lo dicen, mejor. inclusive, bueno, mi hermano estuvo en Brasil y dicen que sí. Ahora, por ejemplo, hay defensa de la selección brasilera, no es Mauro, sino un grandote que era prácticamente el que le ayudó mucho a Garrincha. Inclusive tengo una película de Garrincha. Él va a los hoteles, a los cabarets, le sacaba a Garrincha en estado Nilton etílico. Santos. Nilton Santos. Ese fue un jugadorazo, sacaba- cuarto back Le extraordinario. sacaba a Garrincha y le llevaba así vestido interno, ya medio descuajeringado. Pero acuérdese de Berrueta que le hacían bañar 5 de la Ah. mañana y jugaba a las Y 10. así le llevaba al camerino, le bañaba a Garrincha y le sacaba a la cancha de juego. Así. Para terminar, yo vi 2 delanteras. Ah, no, 3 delanteras vi yo. En el Atahualpa. Cuando vino el Real Madrid en 1959, Raymond Copa, Héctor Rial, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Francisco Yento. ¡Qué delantera, por Dios! Sí, porque vino. Después vino el Botafogo, Garrincha, Garrincha, Didi, Babá, Cuarentiña, Amarildo y Zagalo. Zagalo estuvo ahí. No, Vino el Botafogo. Y vi la última en 1963. Dorval, Mengalvio, el Santos. Cutiño, Pelé y Pepe. Basta con eso. No le pude ver porque no vino acá. La selección de Argentina de 1957 con Corbata, Orestes Corbata, Humberto Macho, Roberto Valentín Angelillo, Enrique Omar Sibori y Cruz. ¡Qué delanteras! ¡Qué delanteras que hubo antes! Hoy ya no hay No, delanteras. pues no hay nada que ver. No, no. No. Qué suerte haber visto a sus jugadores hoy. ¿Qué jugadores! Yo no los pude Y le ver. vi al Gornik de Polonia, Ese que para usted mí. es apasionado Ese del es el Gornik. mejor equipo que yo vi. El Gornik de Polonia. Qué jugador. Le vi también al Dukla de Praga. He visto, bueno, qué equipos, cuando vino el ballet de la Academia del Fútbol Argentino, Racing, cuando vino el Independiente y le dio 6-2. Escucharán bien, hinchas de la liga. A la liga. A la liga le dio 6-2 cuando vino Sá, Vino vino Huracán. Comiso, vino No, Balbuena, vinieron jugadores extraordinarios, el Chirola y Azalde. ¿Qué equipo cree el Independiente? Rey de copas del fútbol argentino. Y vino también, me recuerdo, el River Plate de las épocas de Néstor Raúl Rossi, del Pinino Más, que hizo una campaña extraordinaria en la América de Cali. Bueno, el fútbol siempre me apasionó, el boxeo también me gustó, el básquetbol también me encantó, sobre todo el que era de los campeonatos sudamericanos de básquetbol masculino y femenino, los campeonatos mundiales, y también sí tengo aceptación. Deben subirles un poquito el aro porque son muy gigantes a la NBA. Así es, no, grandes equipos, sí, los que usted dije, yo al Gorni para mí el mejor equipo que yo vi, el resto, los anteriores al Santos, al Botafogo, al Real Madrid, yo era muy niño, 1 o 2 añitos, entonces no pude verles, pero he escuchado. Le voy a regalar los videos. No,
Esto, listo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación. Gracias, Marco Vinicio. Y bueno, esperemos pues hacerlo en vivo, ya que lamentablemente desde donde yo vivo, pues donde yo en mi hogar, lamentablemente que hago los programas de La Consentida, para mala suerte no tenemos luz desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Sé que el lunes ya van a disminuir el número de horas. Ojalá, pero bueno. Un amigo me decía ayer, dice, ¿cuándo se acaba esta maldita pandemia? Digo, ¿pero qué pandemia? Dice de la luz. Sí, yo creo que peor que la pandemia estuvo esto. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes de La Consentida Internacional. Muy buenos días. Radio La Consentida Internacional presentó Dialogando con Osvaldo Rodrigo Oleas Játiva, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Radio La Consentida Internacional, el canal de Mr. Ruge. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad exclusiva de sus participantes. Y se llena con la hinchada de Belén. Los azules tienen garra vencedora y una historia escrita en noches de esplendor. Una hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor, y un equipo destinado a ser campeón. Es el grito que se escucha en el estadio. Es el grito de mi corazón. Corazón, fuerza y coraje de campeón. En tu cancho de visita nadie te puede vencer. Es el grito que se escucha en el estadio. Es el grito de mi corazón. Corazón, fuerza y coraje de campeón. En tu cancho de visita nadie te puede vencer.
Transmite La Consentida, TV Internacional.